un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos, mis queridos amigos, todos los que nos siguen cada jueves en este su programa Algo Dios va a hacer. Estamos felices de tenerles con nosotros, sabiendo que vamos a tener un tiempo juntos. Nos reportamos desde Badalona, España. Saludamos, pues cómo no, a toda la gente que nos escucha aquí en Badalona, en Barcelona, en España y también en toda Latinoamérica, pensando que toda la gente que nos escucha pues hablar español, en toda Latinoamérica, toda la gente de habla hispana. Y también pues queremos saludar a nuestros amigos oyentes en el programa de Onda Paz en el 93.3 de la FM, que también nos siguen, nos escuchan por las ondas radiales. Mandamos un gran abrazo, un gran saludo desde aquí. Y hoy vamos a comenzar el programa hablándoles de un tema que todos conocemos y que no es tan fácil de comprender, porque el título del programa es el siguiente: ¿te bautizaron sin saber por qué? Bueno, esta es una pregunta que quizá tú te estés haciendo, quizá a lo mejor te la has planteado alguna vez. ¿Estás bautizado? ¿Te bautizaron cuando eras niño? ¿Naciste? Pocos días de nacer te bautizaron, y quizá todavía a día de hoy han pasado muchos años y no sabes el por qué. Y vamos a intentar acudir ¿a dónde? Pues a la Biblia. Vamos a acudir a la Biblia para que nos dé respuestas claras de qué es el bautismo, por qué nos bautizamos, qué significado tiene el bautismo en nuestros días. Y para ello pues vamos a contactar con nuestro colaborador y amigo Luis Cortés, que nos atiende también desde aquí, desde Badalona. Él es parte del programa y bueno, queremos saludarlo y darle la bienvenida. Luis, bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Pues bien, gracias al Señor y contento de poder de nuevo participar en este programa, esperando que sea de edificación y que arroje luz a los oyentes. Saludos cordiales a todos aquellos que nos ven. Muy bien, ahora tenemos la bendición de que nos ven y también nos oyen, porque en Onda Paz, pues todos los jueves se va a retransmitir su programa de 5 a 6 de la tarde. Así que, bueno, esperemos que todos los que nos están escuchando también ahí atiendan al tema de hoy, porque, Luis, muchos de nuestros amigos no acaban de entender el tema del bautismo en agua. Creo que es un tema conocido, pero al mismo tiempo desconocido en cuanto a el por qué somos bautizados y para qué somos bautizados. Una de las preguntas que quiero hacerte para comenzar la entrevista es ¿dónde se origina esta práctica y por qué motivo se realizaba, Luis? Muy buena pregunta para iniciar el programa. Cuando vamos a las Escrituras, especialmente al libro del Levítico, ahí encontramos ciertos ritos, ciertas ceremonias que incluían un acto de purificación, en donde los israelitas pasaban por ciertos ritos para purificarse ceremonialmente. Ahí tenemos de alguna forma la raíz de lo que más tarde sería el bautismo. Cuando seguimos analizando la historia, concretamente en el seno del judaísmo, encontramos que, por ejemplo, a los prosélitos, aquellos gentiles que se convertían al judaísmo, se les bautizaba. En la época de Cristo, por ejemplo, habían muchos gentiles que se adherían a la fe judía y, por tanto,
antes de entrar a tener comunión con el pueblo de Israel, pasaban por el bautismo, eran bautizados. Más adelante encontramos, por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, cómo un hombre llamado Juan el Bautista o Juan el Bautizador, pues salía allá en los desiertos para bautizar a los judíos, llamándoles al arrepentimiento. Y esto es algo interesante porque solamente los gentiles convertidos al judaísmo eran bautizados. Pero aquí encontramos a Juan el Bautista llamando al arrepentimiento a los judíos y bautizándolo. Y esto era como decirle a los judíos: vosotros sois igual que los gentiles, necesitáis arrepentimiento. Y ahí encontramos a Juan el Bautista practicando este acto de bautizar, ¿sí? Y bueno, evidentemente, cuando vamos también a los escritos neotestamentarios, encontramos, evidentemente, que es una de las ordenanzas que encontramos en la Escritura para todo creyente que cree en Cristo. Estoy pensando, Luis, que si el bautismo tiene esa connotación, ¿no?, en cuanto al arrepentimiento, bueno, quizá algunos estén preguntando entonces por qué motivo Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista allí en el río Jordán. Sí, esto es una pregunta que muchos se hacen, pero es evidente que en el capítulo 3 del Evangelio según Mateo encontramos cómo el mismo Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Sin embargo, todos sabemos muy bien que Cristo es impecable. Esto es una doctrina fundamental de la fe cristiana, que encontramos en la Sagrada Escritura. Cristo es impecable, con lo cual afirmamos que Cristo no pecó ni podía pecar, porque Cristo es Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre. Ahora bien, Cristo se bautizó para, de alguna forma, identificarse con los hombres a los cuales venía a salvar y a redimir. Esa es la respuesta que encontramos, ¿verdad? Cristo vino a identificarse con la raza humana, la cual iba a salvar de sus pecados. Simplemente por ese hecho, Cristo se bautizó. Estoy recordando, Luis, las palabras del Señor Jesucristo porque claro, Juan se sorprendió de que Jesús viniera a ser bautizado por él, pero el Señor Jesucristo mencionó aquellas palabras conocidas: es necesario que se cumpla toda justicia, ¿no? Entonces, Jesús iba a comenzar su ministerio y en obediencia al Padre, él venía a ser bautizado, pero quizá en el Nuevo Testamento hay una connotación o un significado diferente a lo que nos has explicado en el Antiguo Testamento. Me gustaría que nos explicaras qué tiene que ver el bautismo o qué significado tiene el bautismo, pensando ya en el Nuevo Testamento. Después de que Jesús fue bautizado, todos aquellos creyentes, gentiles o judíos, que se bautizaban, ¿por qué motivo lo hacían y cuál era el significado? Bueno, pues cuando vamos al último capítulo del Evangelio según San Mateo, encontramos lo que se conoce como la Gran Comisión. Y leemos así, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, a partir del versículo 18, vamos a leer el versículo 18 y 19. Dice así el texto sagrado. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, encontramos esa verdad, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Aquí encontramos el bautismo cristiano, podemos decir. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, especialmente a los Evangelios, encontramos que Cristo dio dos ordenanzas, instituyó dos ordenanzas. La cena del Señor, que de alguna forma conmemora el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y también el bautismo. Es otra ordenanza que el Señor Jesucristo instituyó y que todo creyente debe, pues, cumplir con esta ordenanza. Ahora bien, me preguntas con respecto al significado que tiene el bautismo. Pues antes de responder, quiero que leamos algunos textos de la Sagrada Escritura. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y versículo 13, leemos las siguientes palabras. Dice así el texto: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí encontramos el bautismo del espíritu, y esto es algo que se produce en el interior del creyente. Cuando el hombre cree en Jesucristo, una fe genuina, una fe salvífica, al instante el Espíritu Santo de Dios lo que hace es que sumerge al creyente hacia el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y por tanto el creyente viene a formar parte de la familia de Dios, viene a formar parte de la única Iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Ahora bien, cuando esto ocurre, evidentemente el creyente se separa de su antigua vida y viene a experimentar una nueva vida en unión vital con Cristo. Y esto lo encontramos o se nos ilustra de alguna forma en el capítulo 6 de la epístola de San Pablo a los romanos. Si alguien tiene su Biblia, puede ir conmigo al capítulo 6 de la carta de San Pablo a los romanos, versículo 3. Dice así la Sagrada Escritura. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto de alguna forma nos ilustra lo que simboliza, lo que representa el bautismo en agua. Evidentemente, cuando uno cree en Cristo, muere a su antigua vida y resucita en unión vital con Cristo a una vida nueva. Ahora bien, el bautismo de agua es simplemente, estimados amigos, estimada audiencia, es simplemente un símbolo acompañado de una profesión pública de fe, de nuestra incorporación espiritual por fe a Cristo. El bautismo en agua no es un medio de regeneración, no es un medio de salvación. Simplemente es un simbolismo de lo que ocurre en el interior del creyente cuando cree en Cristo. Y todos sabemos de que el bautismo es por inmersión, ¿verdad? Y esto tiene un simbolismo, pues, muy bonito, muy bello. La entrada en el agua simboliza la muerte con Cristo. La muerte del creyente en unión con Cristo. Al salir del agua se simboliza la resurrección a una nueva vida. Por tanto,
Esto es lo que representa, lo que simboliza el bautismo en agua. Luis, me parece muy buena explicación y me parece excelente, ¿no?, el poder llegar a comprender justamente el significado del bautismo. ¿Cuánta gente, después de muchos años, quizá en este instante, al escuchar este programa, pueda entender lo que significa el bautismo? Vamos a hablar justamente dentro de unos instantes acerca de lo que es el bautismo por inmersión, lo que es el bautismo por aspersión. Todos esos temas son interesantes y sé que a la audiencia le va a venir muy bien aprender esos temas. Pero tengo una pregunta que es crucial, que has dado alguna pincelada, pero quisiera que lo remarcaras un poquito más. El bautismo en agua, estamos hablando de un simbolismo. ¿Ese simbolismo te hace cristiano? ¿Nos convertimos en cristiano el día que nos bautizamos? Pues la verdad es que el bautismo en agua no nos hace cristianos. Nos hace cristianos el poner nuestra fe en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador de su vida, en ese mismo instante uno viene a ser seguidor de Cristo, viene a ser un discípulo de Cristo, se convierte a Cristo y eso nos hace cristianos. Nos hace cristianos también seguir las pisadas de Cristo, las pisadas que Él nos dejó. Pero el bautismo en agua no nos hace cristianos. Solamente creer en Cristo, entregar nuestra vida a Cristo y seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes algo, Luis? Estaba pensando en mí mismo, ¿no? Porque yo realmente fui bautizado cuando nací. Mis padres, de buena voluntad, ellos trataron de, entre comillas, cristianizarme o hacerme cristiano por medio del bautismo, aunque ellos mismos tampoco eran creyentes. Imagínate yo, por ejemplo, que no tenía conciencia de quién era Jesucristo, ni de que Jesucristo hubiera muerto por mí en la cruz. Yo no entendía que yo era pecador, porque claro, lógicamente era un niño, era un infante y no podía entender estas cosas. Y así les puede suceder a mucha gente, incluso gente de mal vivir, gente que hoy encontramos cometiendo delitos, que se sienten cristianos porque un día los bautizaron cuando eran niños. De hecho, yo en mi juventud también estuve practicando y haciendo cosas indebidas porque realmente no conocía a Cristo. Fue ya en mi juventud, a los 17 años, cuando yo entregué mi vida a Cristo de una forma consciente, de una forma genuina. ¿Por qué? Porque entendí lo que Cristo había hecho por mí. Y claro, el bautismo entiendo yo que cobra sentido cuando tú primero te has entregado a Cristo y luego vienes a simbolizar ese nuevo nacimiento, esa muerte a tu antigua manera de vivir y el comienzo de una vida nueva. Eso lo puedo entender así. De manera que creo que el bautismo no te puede hacer cristiano. Pero hoy, por ejemplo, si nos están escuchando algunos jóvenes, o quizá no tan jóvenes, ¿enseña la Biblia el bautismo como un mandamiento? ¿Es algo opcional o es un mandamiento para ser obedecido todavía hoy? El bautismo, recordemos de que, como ya hemos dicho, fue instituido por el mismo Señor Jesucristo. Y es una de las ordenanzas que Cristo ordenó, evidentemente, y todo creyente genuino que cree en Cristo debe bautizarse. No es una opción,
no es simplemente un consejo que Cristo nos da, es una ordenanza que debe ser obedecida. Y cuando echamos un vistazo, no solamente a los escritos del Nuevo Testamento, encontramos algunos casos, sino también cuando echamos un vistazo a la historia de la Iglesia a lo largo de más de 20 siglos de historia, de pensamiento, vemos de que es una práctica que ha sido, pues, obedecida, muchas veces mal interpretada, ¿verdad?, por muchos, pero ha sido practicada a lo largo de la historia del cristianismo, entendiendo que es una ordenanza de Cristo que debe ser obedecida. Este tema se está poniendo muy interesante, Luis. Estoy seguro que todos los que nos están escuchando y viendo en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, también tienen sus propias preguntas, porque es que vivimos en un país donde todavía se sigue practicando el bautismo de niños al nacer. Y yo creo que, no sé, este programa puede marcar un antes y un después de todos aquellos que lo escuchen. Algo que me parece interesante también es que no todos debemos ser bautizados. No todos debemos ser bautizados, porque las personas que todavía no han profesado una fe genuina en Cristo, creo que deberían de abstenerse de bautizarse hasta que conozcan a Cristo. Bíblicamente hablando, Luis, podemos afirmar que hay personas que no deben de ser bautizadas hasta que hayan creído en Jesús. Cuando leemos la Escritura, podemos observar con claridad que el patrón bíblico es que uno cree en Cristo, acepta a Cristo como Salvador, entrega su vida a Cristo y después es bautizado, cumpliendo con la ordenanza que Cristo instituyó. Este es el patrón que encontramos en las Escrituras. Si alguien no cree en Cristo, lógicamente no debe bautizarse. Si alguien no ha entregado su vida por completo a Cristo, no debe bautizarse. El bautismo bíblico es para aquellos que han creído en Cristo y desean seguir a Cristo. Este es el patrón que encontramos en las Sagradas Escrituras. Nos has explicado, Luis, que el bautismo tiene que ser por inmersión. O sea, quiere decir que tiene que haber suficientemente agua en un lugar donde poder sumergirse, ¿no? Estoy recordando ahora a Jesús, por ejemplo, cuando fue bautizado, dice que él bajó a las aguas y luego subió de las aguas. Esto nos indica también que Jesús fue bautizado por inmersión en el río Jordán. Explícanos algo acerca del bautismo por aspersión o por ejemplo, cuando entendemos que se bautiza a una persona echándole un poquito de agua en la cabeza, ¿es lo que enseña el patrón bíblico? La Iglesia Católica pues practica el bautismo por aspersión, ¿no? Como tú bien dices, echando un poquito de agua en la cabeza, pero esto no es el patrón bíblico. Patrón bíblico, incluso la idea del vocablo batizo, es bautizar, implica, denota sumergirse. Ese es el patrón que encontramos en la Escritura y en el mismo vocablo de la palabra bautizar. Por tanto, el patrón bíblico es sumergirse, sumergirse en el agua. Ese es el patrón bíblico y el patrón que se adapta mejor al término bautismo. Muy interesante, muy interesante. Seguimos avanzando, mis queridos amigos. Una de las cosas también que sería interesante que pudieras exponer, Luis, es qué hacemos con los niños, porque hay mucha gente que va a ser papá en breve, va a ser mamá en breve, y bueno, a lo mejor tienen pensamiento de bautizar a su hijo o a
su hija, pero encontramos en las escrituras, Luis, el bautismo de niños. ¿Hay alguna escritura, algún pasaje bíblico donde podamos leer el bautismo de niños? No sé si habrá algún pasaje o no, ¿me lo puedes explicar? A ver si lo encontramos. Pues cuando leemos la Sagrada Escritura, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, no encontramos ni un solo caso de la práctica de bautizar a niños. Es una práctica ajena a la Escritura, ajena a la enseñanza y praxis bíblica. Más bien, el acto de bautizar a infantes es una práctica que comienza aproximadamente a principios, o quizás antes, pero más o menos a principios de la Edad Media, ya por el siglo V aproximadamente, pero quizás antes de iniciarse el período de la Edad Media, ya algunos practicaban el bautismo de infantes. Pero nosotros debemos aferrarnos a la enseñanza bíblica. La Biblia, como siempre decimos, es regla de fe y de conducta. Toda nuestra doctrina, toda nuestra teología, enseñanza y creencia debe estar basada únicamente en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra de Dios, no encontramos ningún caso de esa práctica de bautizar a niños. Más bien se entiende que deben ser bautizados aquellas personas adultas que pueden poner su confianza en Cristo, ser discípulos de Cristo. Es evidente que un niño de 2 años no puede creer en Cristo, no puede seguir a Cristo, no puede vivir la vida cristiana. Y notar lo que dice aquí el mismo Cristo, Mateo 28, lo leemos de nuevo, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Evidentemente, un niño recién nacido o con meses o con un año que es bautizado por el rito católico, evidentemente no puede guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado que guardemos. No puede creer en Cristo. Entonces, es evidente que el bautismo en agua debe ser practicado a aquellas personas que tienen capacidad de creer en Cristo y de guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Me imagino que no habrá una edad estipulada para ser bautizado, pero sí que una edad suficiente para que un niño, que puede tener a lo mejor 12, 13 años, un niño que ya ha comprendido realmente el mensaje del Evangelio, que ya ha confesado sus pecados delante de Dios, que ha recibido el perdón de Dios. O sea, es importante, aunque no hay una fecha en la que digamos a partir de esta edad, porque cada niño madura, ¿verdad?, intelectualmente de una forma diferente. Pero, por ejemplo, yo recuerdo las escrituras cuando, ya digo, Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Tenía 30 años. Jesús pudo ser bautizado y cumplir así toda justicia cuando era un bebé, cuando nació en Belén de Judea. Y, sin embargo, pues no fue así. Él hasta los 30 años no fue bautizado. Incluso estoy pensando en el carcelero de Filipos, que es una historia que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, cuando encontramos que el carcelero hablando con Pablo y Silas, que estaban presos en esa prisión bajo su custodia, en un momento determinado les pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que después de esa confesión de fe, porque él
él confesó el creer en el Señor Jesucristo, fueron bautizados él y toda su casa. Cuando hablamos de toda su casa, ¿debemos de suponer que había niños en esa casa o estamos llevando las cosas un poco al extremo? Bueno, pensar en niños, en ese contexto, es sacar las cosas de quicio. Evidentemente, la casa implicaba, en aquella época, implicaba no solamente la familia, sino también los siervos, los esclavos que trabajaban en esa casa. Y evidentemente, ese bautismo, pues, no se realizaba porque uno creía y ya toda la casa debía ser bautizada, ni mucho menos, sino solamente aquellos que creían, aquellos que creen en Cristo deben ser bautizados. Porque ese pasaje puede ser malinterpretado por muchos, ¿no? Uno puede pensar que como uno cree, pues ya su familia y los que viven en casa también deben ya bautizarse, pero eso no es la interpretación correcta. Evidentemente, si toda la casa se bautizó, es porque todos creyeron en Cristo. Pero evidentemente no se incluyen a niños. Mis queridos amigos, estamos intentando darle una perspectiva bíblica al tema de hoy, un tema muy interesante. Y solamente pues queremos guardar todo el respeto para todos aquellos que nos están escuchando en esta tarde. La idea es buscar en las Escrituras qué es lo que más se acerca a la voluntad de Dios o al patrón bíblico, porque si no podríamos desviarnos excesivamente de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Claro, entonces una de las cosas que nuestros amigos estarán pensando, bueno, yo he sido bautizado de niño, ¿de qué me sirve? ¿Me ha servido de algo? Parece como que nosotros hemos venido a desmontar las ideas, los pensamientos de todos aquellos que se bautizaron como niños, ¿no? Simplemente estamos intentando, pues, explicarle a la audiencia qué dice la Biblia acerca del bautismo, y podríamos profundizar muchísimo más, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Pero lo que sí hemos entendido, es muy importante que todos lo asimilen y lo entiendan: el bautismo no salva. Esta es la realidad, el bautismo no salva. Si no salva el bautismo, Luis, ¿quién es el que salva? ¿Cómo la gente puede ser salva? ¿Cómo puede recibir la salvación, la vida eterna, nuestros amigos que nos están escuchando? Para recibir la vida eterna, para recibir el perdón de nuestros pecados, para recibir el regalo de la salvación, únicamente hay que creer en Cristo. Evidentemente uno puede creer con una fe meramente intelectual, pero esta fe intelectual no salva a nadie. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2 que los demonios creen y tiemblan. Pero evidentemente la fe de los demonios no les salva. Si salimos a las calles, estimados amigos, y les preguntamos a todos los ciudadanos y convecinos, la gran mayoría te va a decir que sí, que cree en Cristo. Sin embargo, la gran mayoría va a expresar meramente una fe intelectual. Cree con el intelecto, pero no cree con el corazón. No ha entregado su vida a Cristo. Por tanto, la fe que salva, esa fe salvífica, es aquella fe que cree en Cristo y que entrega su vida por completo a Cristo, siguiendo las huellas, siguiendo las pisadas que nuestro Señor nos dejó. Entonces, para ser salvo, solamente el hombre debe arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el único Salvador de los hombres, que es Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo Ningún salva. rito, ninguna ordenanza, ninguna costumbre
Ni siquiera acudir a la iglesia nos salva. Solo Cristo. Como decían los reformadores en el siglo XVI, solus Christus. Solo Cristo salva y nadie más. En Cristo está la salvación, la vida eterna y la esperanza viva y gloriosa. Por tanto, estimados amigos, estimada audiencia, si no tienes a Cristo, ven a los pies de Jesús en esta tarde, pidiendo perdón al Señor por tus pecados y colocando tu fe en Cristo. Y al instante recibirás el perdón de todos tus pecados, salvación, vida eterna y además algo que nadie puede tener sin Cristo, que es una esperanza viva y gloriosa. Déjame decir algo importante. El ser humano cree que tiene esperanza, pero que nadie nos engañe. Solamente en Cristo hay esperanza. Fuera de Cristo hay perdición, hay ruina, hay destrucción, hay condenación eterna. Pero en Cristo hay esperanza. Solo en Él y en nadie más. Pues Luis, estoy contento porque, bueno, creo que se ha desarrollado el tema con mucha sencillez y con mucha naturalidad para que todos podamos entender. Yo recuerdo, Luis, cuando fui bautizado a los 18 años, un año después de haberme convertido a Cristo. Tampoco fue una cosa fácil de entender. Yo tuve que entender qué era el bautismo, porque no quería bautizarme sin comprender exactamente lo que significaba el bautismo. De manera que estuve escudriñando. Recuerdo que, bueno, los pastores donde yo comencé a congregarme, pues trataron también de explicarme pues todo lo que hemos hablado en esta tarde. Y una vez que yo entendí qué era el bautismo, decidí bajar a las aguas. Y bueno, tengo algunas fotos de ese día que te guardo con mucho cariño. Tengo que decir que hoy, como pastor, en el mismo lugar donde yo fui bautizado, que fue una iglesia en Santa Coloma de Gramenet, donde estuve muchos años congregándome. Allí tuve la oportunidad también de bautizar a mi hija Saray. Y creo que es algo hermoso, ¿no? Porque obedecer al Señor en el bautismo es algo que Dios nos pide, Dios nos demanda. Jesucristo también obedeció a ese llamado de parte de Dios para dar testimonio de lo que ya había sucedido en mi vida. Mi vida había sido transformada, mi vida había quedado sepultada en el pasado y comencé a vivir una vida nueva. Y entonces sí pude realmente compartir. Recuerdo que aquel día canté una alabanza a Dios con mi guitarra, dando testimonio de mi fe en el Señor Jesucristo. Pero una de las preguntas que no quiero, Luis, que se nos queden en el aire, porque es importante, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando Jesús estaba clavado allí en el Gólgota, tenía dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿verdad? Conocemos la historia y sabemos que el Señor Jesucristo, después de la muestra o el reconocimiento de que Jesús era Dios y era su Salvador, él decidió entender el mensaje que Cristo había predicado y se dio cuenta de que Jesús estaba allí clavado en la cruz sin motivo alguno. Y recordemos las palabras de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre malhechor, que merecía la muerte y que estaba allí pagando por sus culpas, no fue bautizado, Luis. No tuvo oportunidad de ser bautizado. ¿Qué sucede con la gente que muere y no le da tiempo a bautizarse? Sí se convierten a Cristo, sí entregan sus corazones al Señor, pero no les da tiempo a bautizarse.
¿Qué sucede con estas personas? Pues evidentemente, el caso que has citado nos muestra, ¿verdad? Pues evidentemente no pasa nada. Si un hombre cree en Cristo y es salvo y no le da tiempo a bautizarse y parte con el Señor, evidentemente es salvo, va al cielo, a la presencia del Señor. Porque como hemos dicho a lo largo del programa, el bautismo en agua no salva a nadie. Eso debemos tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Y compartirlo con nuestros familiares, amigos, ¿verdad? Solo salva el Señor Jesucristo. Cristo salva, no el bautismo. Por tanto, si alguien parte de este mundo creyendo en Cristo como Salvador, pero sin haberse bautizado, esto, pues, no pasa nada. No pasa nada, es salvo. Ahora bien, si uno cree en Cristo, lo que tiene que hacer, pues, es bautizarse, cumpliendo con la ordenanza que Cristo mismo instituyó y que está recogido en el Evangelio. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros en esta tarde. Sin duda que podríamos decir muchas más cosas, pero creo que es suficiente. Creo que todo lo que se ha explicado es fácil de comprender y bueno, tenemos que despedirnos de toda la audiencia. Pero antes quiero darte las gracias por tu participación y por poder contar contigo siempre que acudimos a ti. Estás dispuesto para compartir con nosotros en el programa. Así que muchas gracias, Luis. Gracias a ti y a toda la audiencia que nos escucha, nos ve. Y bueno, esperemos que sea de edificación esta entrevista y que arroje luz a nuestros oyentes. Gracias. Muy bien, pues solamente me queda por decirles a todos los que nos escuchan en esta hora, pues decirle que este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Ahí están pues a la carta prácticamente 100 y algo de programas. Usted puede escuchar de diferentes temas y los puede compartir pues con sus amistades, su familia y sobre todo pues les encomendamos que el jueves que viene nos podamos encontrar de nuevo con ustedes. Saludamos a todos los que nos escuchan en Onda Paz, esta radio que emite por internet también a todo el mundo, pero que aquí en Cataluña la puede encontrar en el 93.3 de la FM. Ahí estaremos con ustedes pues todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Y ahora solamente me queda que decirles, pues bueno, que para todos aquellos que tengan interés en conocer un poquito más a Jesús, tengo en mis manos un libro, un devocional que se llama Alimento para el Alma. Alimento para el Alma. Y este devocional viene por cortesía de Radio Encuentro, cadena de vida. Y ellos nos han proporcionado estos devocionales para que podamos entregarlos a aquellas personas que nos escriban. Aquí le vamos a poner nuestro correo electrónico para que ustedes puedan escribirnos, solicitar su devocional y así poder seguir conociendo más y mejor la voluntad de Dios. Y como siempre les digo, ante las pruebas, ante las dudas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Dios va a ser.